cuál es la función que ha ejercido el poder dentro del sodalicio, dentro de los integrantes de esta comunidad y dentro también de mi experiencia, ¿no? Entonces eso es algo que quiero aprovechar, quiero dejar claro. ¿Por qué? Porque independientemente de que sea del sodalicio o cualquier otra organización política, social, religiosa, ya sea que creas en Dios o no creas en Dios, hay estructuras que se repiten. Entonces, y es interesante el tenerlos presentes, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención es esto. Es el tema del poder, ¿no? El tema de la dinámica que esta genera, que esta ejerce en nuestras relaciones. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, pues las dinámicas del poder en realidad no son otras cosas que las interacciones que tenemos como individuos o como grupos, ¿no? Y cómo es, y donde existe digamos, una distribución desigual. Una distribución desigual del poder, es decir, cuál es la capacidad que uno tiene para influir o para tomar decisiones. Y esto es importante, porque hay muchas personas que a lo largo de esta experiencia que se ha ido viviendo en torno al sodalicio, han comentado, pues, ¿no? Que ellos han conocido a muy buenas personas, que les parece injusto que esto esté pasando, y bueno, me parece hasta cierto punto entendible, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque es cierto, yo en mi experiencia enmarcada entre los años 90 y 2010 más o menos, en ese lapso de tiempo, he conocido gente a la que se le podría denominar buena, muy buena. Más, he conocido a gente que me ha ayudado mucho, gente con un tipo de pensamiento interesante, ¿sí? Eso es cierto. Pero hay un detalle, pues. Hay un detalle cuando uno tiene que hacer un testimonio, cuando alguien quiere precisar algunos puntos, ¿no? Entonces, y esta gira en torno al poder. ¿Quiénes tienen capacidad de decisión dentro de una organización? ¿Quiénes tienen capacidad de influir? En una sociedad hay gente que es muy buena. Y eso no significa que podamos llegar a la conclusión de que todos son buenos, ¿no? No, no. Hay gente que también tiene otras intenciones. Hay gente que no son tan buenas. Hay gente que son malas. Y hay otros que son demoníacos, ¿no? Es más, ni siquiera se van a dar cuenta de quién es quién. A veces van a pensar que el malo es el demoníaco. Mm, Otras van a pensar de que el malo es el bueno. Disculpen el juego de palabras, pero es la única forma como puedo expresarlo. Muchas veces las personas que nosotros vemos y decimos, ay, qué buena que es, oh, qué genial, esconden una historia oscura, ¿no? Entonces es la cara que te brindan. Y es algo que uno tiene que decirlo. Yo como creyente tengo que decirles de que la representación que hacen del demonio como un ser asqueroso, horripilante, no le hace justicia. Créanme, créanme. Si ustedes viesen a una persona de esas características, lo primero que van a hacer eh, es correr. No solamente correr, gritar, pedir auxilio. ¿Esto por qué? Porque obviamente se están enfrentando a algo que es aborrecible. Pero digamos que esa no es la situación del demonio, del pecado. Siempre se presenta como algo atractivo, como algo bueno para ti. Pareciera que son tus amigos y pareciera que quieren lo mejor para ti, pero en el fondo esconden oscuras intenciones. Eso es demoníaco. El demonio nunca se debe aparecer con cachos y cuernos o repelente. No, se debe aparecer como una persona impresionante. Por eso me gusta tanto quizás la cultura japonesa.
En la cultura japonesa, si ven animes o si leen mangas, van a ver que el personaje que representa al malo no es una persona fea, es una persona atractiva. Y no solamente atractiva, sino seductora. Y muchas veces el bueno es presentado como el tonto, el ñoño, la persona incapaz a veces de hilvanar mm, dos palabras seguidas o construir una oración completa, ¿no? Vemos que el poder en realidad sí nos va descubriendo qué es lo que está sucediendo en una organización como la del sodalicio. Hay personas buenas, hay personas malas. Eh, ¿Cuál es el norte que va a guiar esta embarcación? Pues va a ser el grupo de personas que tienen la capacidad de tener el control, de tomar el poder, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a poder darse cuenta muchas veces que no se trata solamente de los miembros. Muchos te van a hablar, sí, que los miembros, sí, es bonito, en los cuentos de hadas es bonito, es algo idealista, pero en la vida real no se da. No se da. Para ejercer el poder tienes que tener un carácter fuerte, tienes que saber dialogar, es cierto, tienes que saber imponer tus ideas. Así que no basta con ser solamente bueno, ¿no? Entonces, la primera tesis que ponen algunos defensores del sodalicio es que conoció gente buena, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero ellos no tienen la capacidad de decisión. Es más, ellos han pasado por un proceso que muchas veces ha delimitado su, su comportamiento, su forma de ser, para bien o para mal. Muchas veces más para mal. Entonces, no digo lo otro, no digo que haya dado cosas buenas, he aprendido algunas cosas interesantes ahí, pero digamos que no lo es todo, ¿no? No lo es todo. Entonces, normalmente, ¿qué cosa va a suceder? Para que podamos entendernos. En una organización lo que va a haber es una desigualdad, como ya hemos visto, la capacidad de influir. ¿Quién influye? ¿Quién no? ¿A quién le haces caso? ¿A quién no? Entonces, en un entorno como el Sodalicio vas a encontrar la típica desautorización, pues, ¿no? Eh, el desautorizar a las personas, el ridiculizarlas ante los demás, haciendo correcciones en público para humillarlas. Y una de las cosas que ustedes tienen que aprender, porque es algo que se les tiene que enseñar desde casa, y si no fue así, pues ténganlo claro, que se felicita en público y se corrige en privado. Digamos, y sobre todo si eres una comunidad religiosa, con mayor razón, estás llamado a vivir la caridad en ese sentido, ¿ya? Entonces ya más o menos van a poder darse cuenta de qué va todo esto, ¿no? Mm, el otro detalle que debemos de tener en cuenta es que hay personas que pueden tener o desarrollar alguna suerte de responsabilidad. Esto es importante que lo sepan, porque algunos me van a decir, oye, no, pero ¿sabes qué? Yo conocí a un encargado de centro, yo conocí a un superior, o yo conocí a, no lo sé, algún responsable de algún cargo, ¿no? Dentro de la organización, que era muy buena persona. Y está bien, porque lo que sucede es que hay siempre en toda dinámica de poder una relación contextual. ¿Esto qué significa? Significa que tú puedes ser muy coordinador de algo o muy encargado de algo, pero a la larga tú estás supeditado en la jerarquía a alguien superior. Y son ellos los que en última instancia van a decidir si lo que estás haciendo está bien o está mal. A veces vas a estar haciendo bien, inclusive a veces vas a estar aconsejando de una manera adecuada. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder que te van a ridiculizar porque no están de acuerdo con algunas cosas o porque algunos de tus consejos no necesariamente se alinean al objetivo que tienen. Entonces, las cosas hay que decirlas por su nombre. Eso es lo que sucede a las espaldas, detrás de los telones. Y no solamente en el Sualicio, ¿eh? Esta misma dinámica la van a ver en una empresa donde puedes estar trabajando, donde puedes tener, no sé, puedes ser responsable de un área, pero cuando llegas a tu casa, quien asume el rol de autoridad es otra persona.
tus padres, tu esposo, tu esposa. Hoy por hoy no es raro ver que los hijos sean quienes deciden, quienes toman las decisiones, ¿no? Por encima de los padres, y estos se someten ante su voluntad. Entonces, digamos que hay una suerte de relación contextual, ¿no? Y también hay un tema que es cierto, que es la interacción continua. No basta con que tú tengas un cargo, no, no, no. Es lo que vas a hacer estando ahí. ¿Por qué? Porque el poder se negocia, el poder se refuerza. Y esto lo se realiza constantemente con las interacciones diarias. Entonces, tú puedes escalar en el usual, y eso sucedía eso. Digamos, hay gente que muy joven comenzó a escalar también, ¿no? Y comenzó a asumir algunos cargos de responsabilidad. Hay algunos que reforzaban su liderazgo y hay otros que lo perdían, ya sea porque les daban el espaldarazo o porque se los quitaban. La otra, digamos, está influenciada por el comportamiento. Dicen que las palabras son bonitas, pero los ejemplos arrastran. Las palabras te pueden capturar, te pueden llamar la atención, pero son tus comportamientos, es tu comportamiento, es tu forma de ser la que comienza a atraer a las personas a ti. Entonces, cómo tomas las decisiones, cómo te relacionas con las personas, cómo te relacionas con tus subordinados, digamos que puede ayudarte muchísimo, ¿no? Y sobre todo, vas a hacer, quieraslo o no, que los otros sientan la presión de obedecer. Toda obediencia implica un renunciar a algo. Ponte en cualquier situación, no solamente en una situación religiosa. Pero digamos que es algo que uno tiene que tener presente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ya todo esto, más o menos ya podemos darnos cuenta de qué se está tratando aquí, ¿no? Es lo que, es lo que se da en una institución como la del sodalicio, donde hay unas estructuras muy rígidas, muy cerradas. Para que tú ingreses a este círculo donde pueden tomar decisiones, es cada vez más complejo. Entonces ustedes van a decir, oye, pero es una estructura muy utilitarista, pareciera. Y yo les podría decir en el fondo que toda relación se basa en una dinámica de qué obtienes tú a cambio. Obviamente, la igualdad se va a dar cuando tú permites que esta relación de intercambio pueda generar un win-win, un ganar-ganar. Gano yo, ganas tú. Entonces, donde ambas personas puedan salir beneficiadas. Entonces, es en ese contexto donde deja de ser utilitarista y se convierte en igualitaria. Y obviamente tú tienes que centrar la atención en aquellas personas que van a ayudarte, en la palabra, a sacar la mejor versión de ti. ¿Ok? Hasta ahí, todo muy bien. Y así te vas rodeando cada vez de gente que pueda tener la potencialidad y estas se van. Este círculo concéntrico se va expandiendo. Y con él las relaciones que podrías tener. ¿Qué cosa sucede? Sucede que no siempre, acuérdate siempre que todo es movimiento, no siempre las personas de tu primer círculo concéntrico te van a acompañar toda la vida. Ya sea que haya muerto, ya sea que pues sencillamente terminó la amistad, o vaya a saber Dios qué cosa. Entonces queda un espacio por llenar. Entonces aquí viene la función del segundo círculo concéntrico. El segundo círculo concéntrico lo que va a hacer es cubrir los espacios que comienzan a dejar las otras personas. De esta manera siempre va a haber una suerte de movimiento dentro de estos círculos concéntricos. La idea es que no te quedes solo, la idea es que no te conviertas en una isla. Esa es la idea. Y la idea es que estas relaciones te ayuden a sacar lo mejor de ti. Esta dinámica la van a encontrar en todos lados, inclusive hasta en un anime. Por poner un ejemplo, ¿no? Les puedo sugerir, si es que esto les interesa, ver por ejemplo Blue Block, donde van a poder apreciar estas dinámicas, cómo se van generando, cómo se van dando.
Se las recomiendo, van a poder entenderlas mejor. Ahora, tengo que decir de que yo no voy a hablar desde fuera cuando hablo sobre el sodalismo. No, yo voy a hablar desde adentro, desde mi experiencia personal. Desde mi experiencia es cuando estuve discerniendo vocación dentro del sodalicio de vida cristiana. Eh, voy a hablar como un testigo presencial. A mí no me contaron las cosas. Yo las he visto, yo las he vivido. Hay otras cosas que me contaron, obviamente. Pero, digamos, de lo que les voy a hablar es de lo que yo he visto y de lo que he vivido. He vivido y he sido testigo de cómo estas dinámicas de poder se han ido dando también en el sodalicio. He vivido cómo el poder, bajo la apariencia de espiritualidad y de disciplina, han ejercido un influjo, no solamente en mi vida, sino en la vida de las personas que me rodeaban. ¿Ok? Entonces, esto es algo que es ya personal, pero que quiero compartir con ustedes para que sean cada vez más sabios. Es cierto que uno no puede ir por la vida pensando mal, pero tampoco uno puede ir por la vida pensando que todo son unicornios y arcoíris, ¿no? O sea, uno no puede ir por la vida despreocupadamente, ¿no? Viviendo una ingenuidad. Al menos no si vas a ejercer una posición de liderazgo. Entonces, ahí sí no te puedes permitir esas cosas. Y un poco mi objetivo es ese, ¿no? Mi objetivo es dar lo mejor, mi objetivo es buscar lo mejor para ustedes y compartirles esto y también saber sus puntos de vista, ¿no? Porque también quiero replantearme preguntas, quiero cuestionarme, también quiero seguir cuestionándome, quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo. Pero no solamente es eso. Al ser parte yo de esta estructura de poder que ejercía el sodalicio, como le dije, como les dije, que se presentaba muchas veces con una apariencia de espiritualidad y de disciplina, este, influenciaron en mi vida. Influenciaron en mi vida y no solamente en mi vida. Puedo decir que también influenció en mi relación con mi familia. Ojo. Entonces, ¿qué cosa sucede? Vivir de cerca los efectos de estas estructuras, eh, pude darme cuenta, ya reflexionando en el tiempo, cómo estas estructuras y esta influencia en mi vida, pues sí, me dejó marcado y cómo en esta marca que me deja, comienzo a experimentar y comienzo a darme cuenta que yo también estaba perpetuando estas prácticas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué las perpetuabas? Me podrían decir, mi estimado doctor, porque las normalizas, porque piensas que es lo común, porque piensas que es lo normal, porque piensas que está bien en el fondo. Dices, así me han tratado a mí y yo he crecido o he logrado tal o cual cosa. Y no es así, ¿no? Porque ves solamente el objetivo alcanzado, pero no has visto el cómo, no has visto el camino, no has visto cómo estas acciones han dañado las estructuras de tu vida. Claro, has logrado tu objetivo, es cierto, pero ¿hasta qué punto puedes ganar el mundo y perder tu alma? Y no solamente tu alma, sino ocasionar daños. Entonces, digamos que mi intención, como les dije, no es generar polémica, sino a reflexionar juntos. ¿Por qué? Porque al final las cosas no se tratan de defender un punto de vista o defender mi experiencia. No, se trata de mirar las cosas con honestidad. Uno tiene que ser honesto consigo mismo. Uno tiene que preguntarse muchas veces cómo están funcionando las cosas que me rodean, que me rodean. Las cosas que están alrededor mío, cómo me están influenciando y cómo yo las influencio. Entonces, perdón, discúlpeme que estoy un poquito mal de la garganta, me van a disculpar, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de tocar estos temas, ¿no?
y tampoco quiero perder el ritmo. Entonces, digamos, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de cuestionarnos? El objetivo de cuestionarnos es el de construir entornos más saludables, donde nadie se pueda sentir o atrapado o silenciado o obligado a hacer algo que no quiere. Ahora, con todo esto, ¿a dónde vamos? ¿No? Estas estructuras de poder que se han dado en el sodalicio, no solamente se ha dado en el sodalicio, se ha dado en los Legionarios de Cristo, que es otra congregación religiosa, se han dado no en una congregación religiosa, no en una congregación religiosa propiamente, pero sí en una congregación de fieles. Este sería el caso de la parroquia El Bosque, la cual estaba a cargo del padre Caradima, en Chile. Los Legionarios de Cristo es en México. Y últimamente también una situación similar se ha desarrollado en el Instituto del Verbo Encarnado. Esto es también una asociación de la Iglesia Católica que su fundación se gesta en Argentina, si mal no recuerdo, y que ahora está siendo pues investigada, ¿no? Porque también han sucedido cosas como las que han pasado en el sodalicio o en los Legionarios de Cristo o en la parroquia del Bosque, de la cual está encargado el padre Caradino. Pero ¿qué es lo interesante de estas menciones? Lo interesante es que todos estos presentan patrones o modus operandi similares, muy similares. Entonces, esto a pesar de las diferencias del contexto geográfico, de las organizaciones, pues se han podido apreciar de que ha existido prácticas de abuso de poder, manipulación psicológica, un encubrimiento de conductas inmorales bajo la fachada de una misión religiosa o de no ser piedras de escándalo. Entonces, lamentablemente, esos patrones, al no ser atacados de la manera correcta, al no crear ambientes seguros porque se han negado a reconocerlos, este, no ha permitido pues que estas organizaciones crezcan como deberían de haber crecido. Dentro de la idea que se tiene de una congregación religiosa. Entonces, digamos que, y lo que ha ocasionado esta suerte de procesos en común, es que ha ocasionado, pues, digamos, un daño de diversas índoles a los fieles, ya sea de manera espiritual, ya sea de manera física, ya sea de manera psicológica, dejándolos muy vulnerables. Entonces, aquí ya viene la pregunta, ¿no?, que uno se puede hacer. ¿Esto se ha tratado solamente de hechos aislados o son un producto de un sistema que replica ciertos patrones dañinos? Personalmente, creo de que ya es una estructura diabólica, ¿no?, que se repite, es un patrón que está ahí y que no podemos dejar permitir que siga avanzando. Tenemos que atacarlo de cuajo. Si hay alguna persona religiosa que pertenezca a alguna institución y me escuche, es un compromiso muy grande el que tienen. ¿Por qué? Porque tienen que podar cuando es necesario. Porque si no, esto va a comenzar a diseminarse. A diseminarse de diversas formas. Porque el abuso no solamente es carnal, sino también es psicológico y es también espiritual. Entonces, digamos que quizás algunos de ustedes han podido haber escuchado los destapes de los abusos sucedidos por algunos miembros del sodalicio, que movió muchas fibras sensibles.
Eh, Basta entrar a YouTube y ver los testimonios de estas personas para que en realidad el corazón se te agriete y, y- y puedas empatizar con el dolor que estas personas han tenido. Y no solamente empatizar con el dolor que han tenido, sino que también ver lo miserable que fueron muchas personas que ejercían el poder dentro del sodalicio, haciendo que víctimas y victimarios sigan interactuando, ¿no? Eh, Eso a mí me parece pésimo. O sea, me parece anticaritativo por donde lo veas. O sea, no es posible que podamos permitir que ese tipo de cosas, esos tipos de patrones se hayan venido pues implantando a lo largo del tiempo, que se haya visto como algo normal. O sea, eso no es bueno, no es bueno para nada. O sea, matas espiritualmente a las personas, les generas un daño que es, eh, digamos, muy fuerte, eh, y que puede desencadenar en consecuencias terribles, como ha sucedido y como ha sido, como ha sido en algunos casos. Los han llevado a un extremo de desesperación que han tenido que tomar decisiones muy tristes y es que los han llevado a su límite. Entonces, ya entendemos de que no solamente se da en este entorno, sino que se da un patrón siempre. Se busca a personas vulnerables para que esto suceda. ¿Y cuándo eres más vulnerable sino en tu adolescencia? Entonces, muchos de los enfoques pastorales, vocacionales, van a este segmento. Van, en el periodo en el que yo estuve, una persona ya mayor, digamos, 25, 27 años, descubriese su vocación a esa edad y quisiera ser parte de su alicio, no, eso no existía. Se mandaba, te derivaban para otro lado. O sea, ya estaba formado, o sea, quebrarte iba a ser más difícil. Eh, Formarte según sus patrones iba a ser más complicado, ¿no? Entonces, ya vemos que no se trataba solamente de un tema vocacional. No se trataba de eso, no se trataba de vivir tu espiritualidad dentro de una congregación, siendo, oh, me refiero a tu vocación religiosa, ya sea como laico consagrado o como cura, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan es que no se trata de demonizar algo, ¿no? Sino que en el final lo que quiero demostrar es que el poder no es en sí ni bueno ni malo como concepto, ¿no? Sino que su impacto depende de cómo se ejerce, quién lo ejerza y en qué contexto lo haga. En otras palabras, lo que va a hacer el poder es una suerte de multiplicar quién eres realmente. Si eres una persona mala, pues obviamente va a sacar más a la luz ese aspecto. Pero en todos los casos, el poder centrado demasiado tiempo en una sola persona es corruptor. Es corruptor. Entonces, por eso es que lo ideal es que siempre vaya fluyendo. Cualquier cosa que se estanque se pudre. ¿Ok? Cualquier cosa que esté estancada, que no enfrente una suerte de movimiento, se pudre. Por eso es que es bueno que cada cierto tiempo se cambien a las personas que están ejerciendo el poder. Entonces, como ya les dije, durante mi discernimiento vocacional en el sodalicio, pude vivir muchas dinámicas de poder que influyeron en mi vida. No solamente influyeron en mi vida, sino que las normalicé. Después, ya casado, con mis hijos, comencé a aplicar muchas de estas cosas que había yo aprendido y que se habían quedado dentro mío. No fue sino hasta que mi esposa me hizo ver algunos patrones que estaba yo replicando, que estaban mal, o que no entendía por qué, de dónde salían. Entonces, me llevó a hacer un tema de introspección, de ver cuál era la raíz por la que yo actuaba de tal o cual forma, pues todas desembocaban en el mismo lugar. La fuente era el sodalicio. Había normalizado algunos patrones, creí que era algo normal. Es más, algunos consejos que yo brindaba en aquel entonces
también iban con esa carga. Por eso es que, digamos, no es que celebre, sino que lo que ha sucedido con el cierre del sodalicio eh, es una llamada de atención, ¿no? Para que uno se dé cuenta que no necesariamente algo que parece bueno lo es. O de repente tienen algunas cosas buenas. Inclusive, si queremos ir más allá todavía, toda mentira tiene como base la verdad. Es así, es así. Entonces uno tiene que poder cuestionar, ¿no? Ahora, ¿por qué trato de hablar sobre este tema? Porque mucha gente salió a expresarse a favor del sodalicio. Cuando las víctimas daban su testimonio, cuando las víctimas daban su testimonio, pues salían otros a defender a la institución, digamos, con actitudes nada empáticas, ¿no? O sea, la otra persona está hablando de lo que está sufriendo y uno, al tratar, entre comillas, de defender una organización, pierde de lado la empatía y dice, pues a mí no me pasó, pues a mí me pasó esto, bueno, ya tú eres piña, pues, ¿no? O sea, no me importas, ¿no? Cuando deberían de centrarse en qué fue lo que sucedió, porque se dio esto. Esto se podría replicar en otro escenario, podría afectar a alguien. Ya, ok, si soy egoísta, ¿podría afectarme a mí? ¿Podría afectar a alguien de mi familia? Para que me interese, por último. Pero ni siquiera pues llegan a ese nivel de pensamiento, ¿no? Entonces, uno pues tiene que tener en cuenta siempre eso. No se trata, al final, de casos aislados. Y por ello no se debe condenar a la institución. Era lo que comentaba. Si bien es cierto, ese argumento puede ser muy lógico, ¿no? A primera vista, sin embargo, pues los casos de abusos en organizaciones de cualquier índole, en estos casos, sobre todo es esencial, como les decía, mirar más allá de las acciones individuales y preguntarnos, cuestionarnos si la propia estructura de esta organización fue la que permitió que estos abusos surgieran y se mantuvieran en el tiempo. Porque no se trataba solamente de una persona, no. Ya hablábamos de varias personas, inclusive una sola persona, pues había actuado como un depredador masivo. Entonces, esas cosas hay que saber mantenerlas, saber corregirlas. Entonces, aquí mm, de lo que se trata es de enfrentar la realidad, no de encubrirla por el temor al que dirán o por temor al escándalo. Y pues, pero ¿qué sucede? Sucede que cuando en un sitio como las del Sualicio se presentan estas escenas, pues comienzan a encubrir estos comportamientos abusivos. Y con ese encubrimiento lo que tratan de hacer no solamente es, según ellos, evitar el escándalo, más que el escándalo es que no hablen mal de ellos, sino que también crean un espacio, una sombrilla para que esta semilla pueda germinar, esta semilla del mal pueda germinar. ¿Por qué? Porque normalmente esto se da en una estructura rígida, donde la falta de controles adecuados, una cultura que fomente el silencio, puede crear un entorno donde los abusos no solamente ocurren, sino que son ocultados, tapados, pasan desapercibidos o se toleran. Dicen, no, pues es que ya, pues se equivocó. No. Entonces, digamos que ese tipo de cosas no es un buen camino y ya sabemos que no lo es. Ya sabemos cómo termina esto. Esta historia termina mal porque no hicieron lo que tenían que hacer cuando les tocaba. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa más? La pregunta clave aquí sería, ¿esta organización contó con mecanismos claros para prevenir y castigar este tipo de conductas? Según lo conocido, no. Se trataba más que todo de un control de daños, ¿no? Para que no se vea afectada la situación. ¿Y en qué me baso? Cuando querían, pues, o querían hacerse cargo del tema, lo primero que decían es, ok, yo me voy a hacer cargo, te voy a compensar económicamente, pero tú me tienes que firmar aquí un papelito, ¿no? Donde dices que no vas a tomar ningún tipo de acción, no vas a hablar sobre este tema, y si lo haces, pues te meto una denuncia, pues.
O sea, a eso vamos. Mira qué cultura matonesca, ¿no? O sea, tener que hacer eso, ¿no? Y no solamente es eso, sino que también se daban cosas que a mí se les puede criticar a la iglesia. ¿Y cuáles estas? Pues a los involucrados en estos escándalos, lo mejor que hacían era trasladarlos a otro lugar, a otro ambiente donde no los conocieran, poniendo en peligro a otras personas. Todo para evitar el escándalo hacia ellos. O sea, nunca se preocuparon por las víctimas. Se preocuparon porque no hablaran mal de ellos. Cuando lo que debió haber sucedido es llevarlos de la manito a la justicia y que la justicia se encargue. Y ya, si quieren ellos hacerse cargo también de su responsabilidad para con este miembro, pues acompañarlo espiritualmente, guiarlo durante el tiempo que tengan que pagar lo que tienen que pagar. ¿No? Eso de trasladar a los curas, como hace la iglesia, también decía hacer, como les dije, es un caso horrible. O sea, es lo peor que podrían hacer. Espero que ya no lo sigan haciendo. Espero. Al final siempre ocasiona pues cierto dolor. Digamos que, por ejemplo, mmm, muchas veces voy a citar al filósofo francés Michael Foucault. ¿Por qué? Porque es un filósofo que estudió bastante estas dinámicas del poder, el poder en sí mismo. ¿No? Porque Foucault decía que el poder en sí mismo no solamente se manifiesta ejerciéndose de una manera física, sino que también se ejerce de una forma sutil, a través del control de las ideas y los comportamientos. El poder en sí mismo también se ejerce de forma psicológica y emocional. Por ejemplo, en el sodalicio, en los procesos de discernimiento vocacional, al principio, los jóvenes éramos recibidos pues, con promesas de crecimiento personal y espiritual. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que a mí me decían, pues, mira, estás en la etapa fundacional del sodalicio. Muy pocas personas van a tener esta oportunidad de dejar una marca en la historia. Y no solamente esto, va a ser para mayor gloria de Dios y para la expansión de su reino. Porque tú estás llamado a llevar un rol protagónico. Que te digan eso cuando tienes 15 años. O sea, tú a los 15 años quieres comer el mundo, quieres conquistar el mundo. Quieres ir emocionado a demostrar que sí, o sea, con un ideal en mano, vencer, compartir, departir con camaradas al lado y disfrutar la vida y crecer juntos, ¿no? En ese aspecto, otro de los detalles con los cuales nos llamaba mucho la atención era con el concepto de mitad monje, mitad soldados. Ustedes tienen que ser como los monjes, con una vida espiritual muy fuerte, pero también aguerridos como un soldado para defender a la iglesia, para defender a la Santa Madre Iglesia, a los ideales, conquistar el mundo para Cristo, nos decía. ¿No? Y otro de los detalles, Manux, por ejemplo, que nos decían a nosotros, era el tema de la formación intelectual. Y, digamos, en cierta medida, sí era cierto. ¿Por qué? Porque teníamos una formación que no la tenía cualquiera. ¿Ok? Eso es cierto. Pero en la iglesia no se salva el que sabe más. Se salva el que ama más. Digamos que es importante lo que les estoy contando porque cuando nosotros entrábamos nos recibían pues así, wow, vénganse, sí. Pero ¿qué cosa sucede? En la medida en la cual te metes más al tema de la vida comunitaria, te vas a enfrentar más a las dinámicas de manipulación, porque comienzan a surgir ahí. ¿Y qué cosa utilizan? Utilizan herramientas emocionales como el miedo, la culpa y el aislamiento. Todos esos caminos uno los ha transitado y yo te puedo decir, pues qué tan hondo es ese hueco. Ese hoyo es grande, pero también sé cómo salir también. Claro, deja cierto daño, es cierto, pero bueno, así es. Digamos, por ejemplo, que dentro de estos grupos de discernimiento
en la cual yo esperaba encontrar pues, un ambiente de libertad, de dirección. Normalmente habían dos actitudes de manipulación psicológica que realizaban los encargados de estos grupos de discernimiento. Están a los que discernían a la vida matrimonial y así, sin asco. Estábamos en una reunión conversando todo, entraba el encargado del grupo de discernimiento y decía, fulanito y tal, o Julito, ¿cómo estás? ¿Y cuándo te casas? ¡Épale, compadre! ¿Qué está pasando acá? El grupo de discernimiento eran personas todas las que querían ser religiosos. Querían una vida consagrada a Dios. Entonces que de buenas a primeras viniese la persona y diga, oye, Julito, ¿cuándo te casas? Ya, o sea, ya tienes que ya tomar una vez la decisión ya de casarte y de saber con quién lo vas a hacer, ¿no? O sea, los discernían para la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque no calzaban en el esquema que tenían. Y así, delante de todos, sin ningún rubor, delante de toda la comunidad, o sea, les decían que no tenían vocación, así. Tú no tienes vocación, compadre, vete a tu casa, ya, cásate. Entonces, ya debes de salir de este proceso. ¿Qué cosa pasaba con las personas a las cuales tocaban? Y yo he visto, y yo lo he vivido. Yo miraba cómo estas personas, entre asustadas y todo, trataban de salir con la mayor dignidad posible, diciendo, bueno, sí, creo que ya es el momento de que tome esa decisión, ya lo había estado pensando. Mentira, nunca lo habían pensado. Y yo lo sé, porque yo estaba con ellos. Todo el mundo me contaba sus experiencias, o sea, no querían esa vida. Pero así, de esa forma iban a enseñar, tú vas a hacer esto, compadre, vete. O sea, sin asco. O sea, eso es una técnica de manipulación de frente. Los demás quedaban asustados, pensaban de que sus estructuras o sus sueños iban a ser así, desinflados con una aguja, cual reventando globos, ¿no? Y el que sabe entiende de que el proceso de discernimiento es un proceso privado, es un proceso de relación entre uno y Dios. Y es uno quien tiene que tomar la decisión, porque así lo ha descubierto, no porque te lo dicen. Entonces tú tienes a los que los discernían para la vida matrimonial, como les dije, y en aquel momento, en aquel instante, pues aquellas personas que optaban por la vida matrimonial eran mal vistos en la institución. Nosotros los conocíamos en aquel tiempo como los echados. Esos son los echados, o sea, las personas pues, que no se exigían al máximo, que no daban todo de sí, que no eran capaces pues, de vivir una vida ascética. Esa es la idea que a nosotros nos vendían. O sea, que a ti te dijesen en ese contexto, ya para la vida matrimonial, te estaban diciendo que no eras capaz de mantener el ritmo. Entonces eso era humillante en ese contexto. En el contexto que todos lo conocíamos, ¿no? Entonces, eso al menos era lo que sucedía en los años 90, ¿no? Quienes discernían para la vida matrimonial, como dije, se conocían como los echados, personas con exigencia mínima para la expansión del reino de Dios, y tenías el otro bloque, el bloque a los que le decían, tú tienes vocación para la vida consagrada. Yo estuve dentro de ese bloque. O sea, obviamente yo quería ser consagrado. Y que te digan, oye, sí, no, tú tienes vocación, era un espaldarazo. Pues, o sea, oh, sí, claro, mucha. La emoción salía así, no sé, era guau en aquel entonces. ¿Y cuál era el otro gran detalle? El otro gran detalle es que eso tampoco se hace. Eso está mal. Tú no le puedes decir a alguien, sí, tú tienes vocación. Eso, como les vuelvo a decir, es un proceso personal. No puedes intervenir de esa manera. No puedes manipular a las personas de esa manera. Y de esos hay un montón de casos. Hay muchas personas que tenían vocación para el sacerdocio y el superior, el fundador, no quería que se ordene sacerdote. No, tú no vas a ser sacerdote. Hay personas que no querían ser sacerdotes, querían ser laicos consagrados. Y el fundador decía, no, sí, tú vas a ser sacerdote. Ordénate. O sea, jugaban con nosotros como si fuésemos cartitas de Pokémon. O sea, nos cambiaban, nos intercambiaban. Yo te elijo, Pikachu, yo te elijo, tú vas a ser sacerdote. Y eso está mal.
¿Por qué? Porque no terminas de descubrirlo tú. Y si no lo descubres tú, ¿qué cosa va a suceder? De repente sí es tu vocación, de repente sí la chuntó de casualidad, pero como tú no lo has descubierto, en el primer embate te vas a caer, te vas a terminar yendo, porque no has consolidado esa columna que va a mantener esa decisión. No vas a creer que esa decisión ha sido tuya porque la has descubierto, sino porque te la han impuesto. Viene desde fuera hacia adentro, no desde dentro hacia afuera. Psicológicamente, eso va a tener consecuencias. Pero, ¿cuál era el otro detalle? El otro detalle era de que si tú, a ti que te habían dicho que tenía vocación para la vida consagrada, y decías, ¿sabes qué? He decidido irme para la vida matrimonial. Por Dios, papá, ¿para qué dijiste eso? Te iban a decir que te ibas a condenar, que te ibas a ir al infierno, que nunca serás feliz fuera de la organización. O sea, imagínense, pues que eso te lo estén diciendo cuando tienes 15, 16, 17 años, 18 años, una persona de autoridad, una persona a la cual tú le crees. Entonces, te va a dejar impactado. Lo mismo sucede hoy por hoy. Si nuestros padres o nosotros nos dicen, oye, hijo, qué inteligente que eres. Oye, hijo, qué bien, mira estas habilidades que tienes. A ti eso te va a motivar más en tus decisiones, te va a ayudar a cimentarlas más, te vas a sentir apoyado. Pero si tu papá te dice constantemente, eres un bruto, eres un idiota, no sirves de nada, ¿sabes qué? Eres un desperdicio de tiempo, eres un desperdicio de aire. O sea, obviamente tu amor propio no va a ser el mejor y vas a andar por la vida dando tumbos también. Entonces, estamos hablando de que sí, hay una suerte de poder que si es mal enfocada puede ocasionarte problemas psicológicos, problemas emocionales y también pueden activarte a hacer ciertas cosas, como ya les contaré más adelante. Entonces, como ya saben, si te ibas por la vida matrimonial iba a ser muy peligroso, porque también te la decían todo eso que les he dicho, no te lo decían a ti solito, te lo decían a todo el mundo, cosa que estaba mal. Como les dije, eso no debe hacer un director espiritual verdadero. Pero lamentablemente ninguno de quienes ejercían la dirección espiritual dentro del sodalicio estaban preparados. Lo que ellos hacían era replicar lo que hicieron con ellos. Y eso es algo normal. Tú vas a criar a tus hijos como te criaron a ti. Salvo que, obviamente, cuestiones, salvo que tengas una actitud crítica, salvo que tengas una formación adecuada. Por eso es importante leer. En el sodalicio, por ejemplo, quisieron hacer algo así conmigo. A la fuerza querían que termine con la que ahora es mi esposa. No, mi esposa era mucho más rebelde y revolucionaria, obviamente. Entonces eso a ellos no les convenía. Y me dijeron, no, mira, te vamos a presentar con una colombiana para que te cases con ella. Es una agrupada que por aquí, por acá. O sea, yo decía, ¿qué? Pero yo no la conozco. ¿Por qué me vas a decir tú con quién me voy a casar? Eso sucede también en distintos ámbitos. Y en el fondo, pues, quieren que ellos tengan el control. Quieren hacértelo recordar. Pues, son cosas que están ahí y que uno tiene que saber que cuando eso sucede es porque quieren pedirte algo o quieren demostrarte que tienen el control sobre ti, la capacidad de decidir sobre ti. Y cuando eso sucede, tú dejas de ser una persona y te conviertes en una cosa. No una persona, eres una cosa, eres un número. Entonces, no me interesa lo que sientas o lo que quieras. Eso es lo que va, a eso es a donde va. Como les decía, en este mundo del sodalicio, ya pues comenzamos a enfrentarte pues, a ciertas posiciones, a aquellos directores espirituales que querían imponer su poder sobre ti, ¿no? Ahora, ¿qué cosa sucede también? Eh, ¿Cuál es el impacto? El impacto es que este tipo de manipulaciones siempre siembran en los miembros de la comunidad una profunda duda sobre su propia capacidad de tomar decisiones. Como normalmente toman las decisiones por ti, llega un momento en el cual te inutilizan. Tú no quieres tomar decisiones, quieres obedecer solamente. Y ese es el otro detalle, la obediencia de vida. Entonces llega un momento en el cual te vuelves un inútil para tomar decisiones. Ellos comienzan a ejercer el control, ¿no?
Y esto pues comienza a ir mucho más lejos, terminando de afectar la manera como las personas terminan pensando o cómo terminan sintiéndose. Mira, en realidad para todos aquellos que hemos logrado salir de estas experiencias comunitarias, las secuelas emocionales de este tipo de control han durado mucho tiempo, incluso después de abandonar la organización. Muchos se han encontrado luchando con los hábitos y creencias que se habían instalado en nuestras mentes de una manera muy profunda. O sea, te sentías desorientado, con dificultad para adaptarte a la vida, fuera de esta estructura tan rígida, ¿no? Entonces, esa es una de las consecuencias terribles que hay. En mi caso, cuando salí de comunidad, regresé a la casa de mis padres, eh, pues les juro, yo a la semana quería regresarme a la comunidad. O sea, uno, había roto mi relación con todos los amigos que había tenido. Dos, todo mi círculo amical estaba dentro de la organización religiosa. Tres, mi cuerpo estaba acostumbrado ya y habituado a un determinado ritmo. Entonces, eso de levantarse 5 de la mañana, pudiendo saber que puedes dormir muchísimo más, es horrible. Me acostaba que 2 de la mañana, dormía 3 horas, porque era el ritmo al cual estaba acostumbrado, ¿no? Y sí me afectó, o sea, mi comportamiento, mi forma de ser, cómo me desenvolvía en la casa de mis padres, todo tenía pues, rasgos muy fuertes, ¿no? Pasé por momentos depresivos, pero poco a poco fui saliendo de ese escenario, ¿no? Entonces, sí te afecta, sí te cuesta. Y eso es una manifestación también de que algo no estuvo bien, ¿no? Para que tú quieras regresarte, sucede eso. De una u otra forma, las acciones o las palabras que muchas veces nos dicen algunas personas tienen bastante influencia en nosotros. Sobre todo porque llega un momento en el cual en el sodalicio lo que buscan es tomar ellos el control y la posesión de la figura familiar, paterna o materna, aquella que genera más influencia en nosotros. Y esto se sigue rompiendo lazos. ¿Cómo se rompían los lazos? Se rompían los lazos de dos maneras. La primera, tu padre no te comprende, tu padre no te quiere, o tus padres, pues, no sé, pues, no te van a ayudar a ser feliz, van a ser un obstáculo para tu felicidad. Eso es por un lado. O sea, el padre es el enemigo, ¿no? Por el otro lado, si tu papá y tu mamá te apoyaban en tu vocación o en el participar dentro del movimiento, tenía el ataque psicológico. Entonces, enfocaban todo su armamento a culpar a tus padres de los traumas o los defectos que puedas tener, ¿no? Defectos que muchas veces no te has dado cuenta tú, o sea, tus temores, tus miedos, tus traumas, y de qué forma los padres han tenido un rol protagónico en esto. Entonces comienzan a, de esa manera, bajarse esa base que te pueda sostener, como es en caso de tu familia, ¿no? Yo básicamente siempre he manejado una tesis, ¿no? Que es cierto que los padres se pueden equivocar y que a veces te pueden ocasionar daños, pero que muchas veces estas equivocaciones tienen como motivación el amor. Su intención no ha sido quererte hacerte daño, han querido brindarte lo mejor. Y en esa intención está, por decirlo menos, eh, lo que hace la diferencia. Lo que hace que ese espacio sea recuperable, o que ese trauma sea recuperable, o que ese daño pueda ser curado. Es mucho más fácil cuando es de esa manera. Entonces, esa era mi tesis. Y la sigo creyendo. Creo que cuando la intención no es hacer daño, es mucho más fácil el curar. ¿Por qué? Porque es un choque de dos mundos distintos, dos personalidades distintas. Pero si la persona es de buena voluntad, es una persona de buenas intenciones y reconoce que sin querer ha ocasionado un daño, pues te va a ayudar a recuperarte o a sanar esa herida que se puede haber generado por ese choque. Esa es la gran diferencia. Claro que no necesariamente se va a hacer de manera inmediata, pero probablemente esa idea fue la que me salvó y no terminé yo rompiendo relaciones con mis papás, ¿no? Quizás fue el hilo conductor que mantuvo que
que esa relación con mis padres no se agrietara, ¿no? Porque ellos sí me apoyaron en el tema de la vocación, pero sí fue utilizado de esa manera. Entonces, pero bueno, como les dije, ¿no? Una de las grandes lecciones para nosotros es considerar siempre la importancia del pensamiento crítico. Debemos preguntarnos siempre, y esto en cualquier escenario, sea con tu enamorada, con tu esposa, en tu trabajo, con tus amigos, eh, donde quiera que estés. Te tienes que hacer siempre estas preguntas. ¿Por qué me piden hacer esto? Es la primera pregunta. ¿Es correcto? ¿Qué dicen mis valores al respecto? ¿Estoy yo de acuerdo y conforme con aquello que me están pidiendo o me incomoda? O hay algo ahí que pues genera una suerte de incomodidad, ¿no? Nosotros al final lo que tenemos que hacer es desarrollar la capacidad de cuestionarnos, de reflexionar sobre lo que los otros nos dicen. No porque sean nuestros amigos tenemos que creerles. Inclusive tienen que tener la capacidad de cuestionar lo que yo también les estoy diciendo. Porque si yo no les digo esto, estaría cayendo en lo mismo que hacen las demás personas. Entonces, es todo lo contrario. Ustedes siempre tienen que cuestionarse, revisar. No se trata, no son revelaciones de Dios, no son dogmas de fe. No, no. Todas estas cosas se tienen que cuestionar siempre. Y no solamente es eso, ¿no? Porque lo esencial es que nosotros podamos proteger nuestra autonomía para que de esta forma podamos caer pues en estas dinámicas de control que se han ejercido o que se ejercen a lo largo del tiempo. No es cosa nueva. Ellos nos decían, están hablando del medioevo, no, estamos en el siglo XXI y todavía se siguen haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y quiero hablarles sobre patrones de manipulación. Al final, salir y alejarme de este entorno, como les decía, no fue fácil. No conté con un acompañamiento caritativo de salir de vida comunitaria hacia la vida secular, así. No fue. No tuve ese proceso. Pero lo cierto es que no hubiese podido lograrlo sin el apoyo de quien ahora es mi esposa. Entonces, con ella formo mi comunidad, por ejemplo, también, ¿no? Sin ella probablemente yo no hubiese podido eso. O sea, y también tengo que agradecer la sincera amistad de pocos amigos. O sea, no es que tenga muchos amigos, tengo pocos pero buenos. Pero sí, mi meta es tratar de ampliar mi círculo de amistad. Entonces, ese es uno de los proyectos que tengo también. Y pero como les decía, esto no fue solo conmigo. He visto casos que en el mismo Sodalicio les aplicaban la estrategia de tierra quemada, pues, ¿no? Sí saben cuál es la estrategia de tierra quemada, ¿no? Así fue como terminaron de doblegar el ejército ruso al ejército de Napoleón, ¿no? Lo cual le causó bastantes bajas y probablemente fue el inicio de la caída de nuestro querido Napoleón, ¿no? Y la misma estrategia la utilizaron también con los alemanes. ¿Qué cosa era? Iban retrocediendo, pero en los pueblos que iban dejando atrás los iban quemando. ¿Para qué? Para que el ejército que venía detrás de ellos, persiguiéndolos, no tuviesen un espacio donde descansar, donde obtener comida, porque obviamente no se estar llevando la comida siempre, o no tengas espacios para que te puedas divertir, o cervezas, o cosas tipo esas, ¿no? Entonces, cada vez iban llevándolos como una suerte de aridez. ¿Y por qué lo digo? Porque es lo que hacía Sodalicio a veces, con algunas personas que salían de comunidad y con las cuales ellos no estaban de acuerdo. Entonces te hacían la ley del hielo, o digamos si tenían, como tenían instituciones, por ejemplo. Conozco de uno que vivía en comunidad que había estado estudiando estomatología, ¿no? Para ser dentista. Y cuando salió de comunidad, pues quería seguir haciendo sus prácticas, terminar su carrera, seguir haciendo sus prácticas. Y tenían, pues el Sodalicio tenía un espacio donde poder hacerlo. Pero al encargado del área le dijeron, ay, no lo recibas. No, pero es mi amigo. No queremos que él esté practicando ahí ni nada. O sea, comenzaron a cerrarle las puertas. Obviamente este amigo suyo no hizo caso y sí le dio la oportunidad para que pueda hacer sus prácticas, para que pueda terminar su carrera, ¿no?
Pero, digamos, a ese nivel llegaban. O sea, no haces lo que quieras, si no haces lo que yo quiero, entonces, pues, te fregaste. Te la voy a poner difícil. Y eso es lo que sí sucede, ¿no? Entonces, digamos que esta suerte de salir de comunidad, pues, terminaba a ti llevándote a escenas difíciles, ¿no? Terminabas viviendo algo así como un apestado para la comunidad del Sodalicio, para la familia Sodalite, ¿no? Sin embargo, este alejarse fue necesario y fue vital. Mantener esta distancia con la institución me ayudó mucho para poder crear un ambiente ideal para la reflexión. Crear una distancia, por eso es algo que le comentaba también a uno de nuestros viewers, miembros de nuestra comunidad, que mantenga una distancia, porque mantener esa distancia le va a permitir identificar algunos patrones que tiene que corregir o con los cuales tiene que tener cuidado, ¿no? Y sobre todo para poder crear un ambiente más sano. Entonces, eso. Y Fallen nos dice que tengan buenas noches. No, buenas noches. Yo por mi parte me iré a dormir. Muchas gracias por todo, maestro doctor. Muchas gracias a ti, Guillem Fallen, por acompañarnos. Ya sabes, puedes ver el resumen en YouTube o puedes entrar al canal y puedes ver desde la parte que te quedaste, ¿no? Para que no te pierdas el contenido. Mi compromiso es terminar de explicar esto también. Y creo que ha sido un poquito largo, pero vale la pena. Probablemente ya de ahí lo particione en segmentos para que sea más digerible también, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucede aquí? Vamos a hablar que dentro de los patrones de manipulación vamos a encontrar que existe un aislamiento psicológico y físico, como les he venido tratando. Entonces, pero no solamente es eso, sino que a los jóvenes que reclutaban muchas veces, no siempre porque habían veces en que los padres los apoyaban, pero muchas veces a estos menores de edad trataban de apartarlos de su familia, de sus entornos sociales. En mi caso, por ejemplo, me dijeron, no, ¿para qué te vas a juntar con ellos? Ellos son tontos, ellos no están a tu nivel, ellos no, no aspiran a lo mismo que tú, se van a convertir en un obstáculo para tu crecimiento. Y claro, pues tú de chibolo crees todo, ¿no? Y dices, oh, sí. Y pues digamos que a nivel intelectual el ambiente era bueno. Había gente, conocí gente muy inteligente. Ojo, ser inteligente no es lo mismo que ser sabio, claro. Pero bueno, sigamos. Entonces, muchas veces, como les decía, cuando entrabas muy joven te decían, sí, que tú eres un líder, tienes que seguir desarrollando tu liderazgo, sobre todo en un ambiente adecuado, te alejan de aquellos que no tenían tus mismas aspiraciones. Básicamente te decían, ellos son tontos, nosotros no, pues, ¿no? Se podría resumir en eso. Y al final te iban juntando con chicos que más o menos se encajaban con tu perfil, que querían lo mismo que tú, que aspiraban a lo mismo que tú, y que más o menos iban dentro de tu nivel socioeconómico, ¿no? Quizás un poquito más, quizás un poquito menos, pero la idea es que sea aspiracional, ¿no? Que puedas aprender algo nuevo también o que puedas enseñar algo también a otras personas. Pero de esa manera se iba creando un sustituto. ¿Un sustituto para qué? Para la comunidad que estabas abandonando. No se trata de abandonar por abandonar. Si te dicen déjalo, te tienen que dar algo adicional. Algo que sea atractivo, más atractivo para que puedas dejarlo. Entonces ese es un proceso también en el que se da. ¿Cuál es el otro detalle? El otro detalle que tendríamos que tener en cuenta es que con estas acciones van fracturando las relaciones antiguas. De forma de que comiences a romper lazos, ¿no? Pero no solamente se daba con la gente que era fuera del sodalicio, también sucedía dentro del sodalicio. Como les comentaba, ¿se acuerdan de los círculos concéntricos de los que les hablaba al inicio? Bueno, aquí es lo mismo, solamente que al revés. Cuando iban viendo que te comienzas a destacar más, te cambiaban de agrupación. Te ponían con otro grupo de gente que aspiraba a lo mismo que tú. Digamos, o líderes, más líderes, personas con más potencial para un liderazgo más efectivo o de mayor llegada. Y lo que hacían era lo mismo que te hicieron para afuera, para tus amistades afuera, lo hacían para adentro. Hacían que también esas relaciones que tenías con los antiguos se vayan fracturando de a poquitos, dándole prioridad a esta nueva agrupación y te decían, bueno, tú eres aquí porque eres lo mejor de lo mejor. Y sí, y ellos ya no están a tu nivel, entonces tú tienes que ir adelante. Y eso es otro detalle, no siempre denostaban a quienes dejabas atrás. Eso está mal.
también. ¿Por qué? Porque que no esté esa comunidad respondiendo a las mismas necesidades o inquietudes que tú, no significa que no puedas mantener o seguir manteniendo una relación. No significa que tú puedas seguir jalando, si es que estás más arriba, pero que ellos vayan creciendo también. Pero bueno, son las cosas que se daban, ¿no? Entonces normalmente te cambiaban de agrupación y sucedía lo mismo que ya habían hecho, ¿no? Marcaban distancia. Después, en el interín, como les decía, también fueron sembrando, pues, fracturas dentro de los lazos familiares, ¿no? Y eso, pues, ocasionaba a que exista una transición de cambio de poder, o sea, de cambio de confianza. Dejas a tu familia, pero a cambio, ¿qué cosa tienes? A la familia Sodality. Nosotros ahora somos tu familia. Nosotros ahora somos tu prioridad. Son cosas que pasaban. Entonces, digamos que al final, todo esto que ocasionaba un ambiente ideal para el traspaso de confianza de tu familia a tu consejero. Obviamente esto se aplicaba más en aquellos que consideraban líderes y con opción a aspirar a una vida consagrada. ¿Por qué lo digo? Porque después de escuchar esto, pueden salir algunas personas a decir, no, eso es mentira, eso no es así. Y le preguntas, discúlpame, ¿tú hasta dónde viste esta experiencia? De repente solamente fuiste un agrupado. Entonces, si fuiste un agrupado, obviamente no has podido ver este tipo de acciones. O de repente solamente has llegado a un cierto nivel. ¿Y qué cosa sucede? Entonces, hay también niveles y niveles dentro de los agrupados. Ahí están los raspaditos de olla, como se les decía aquel entonces, o aquellos que es para hacer bultos solamente. Así decía, así los trataba. Esa es la verdad. Entonces, y te hablo de personas que tenían cargos importantes dentro del sodalicio. Digamos, en el movimiento de vida cristiana, que era un área, un ala de la familia Suálite, no se veía tanto esto porque, digamos, era un entorno distinto. También, de una u otra forma, se experimentaba esta suerte de influencia, pero no tan intensa. Entonces, quienes han participado de esto, pues no van a entender probablemente lo que aquí se les está contando o se les está narrando. Y es algo que tienen que entender. O sea, de repente les moleste, pero es la verdad. No a todos los trataban igual, no todos vivían la misma experiencia porque no todos apuntaban a lo mismo. No con todos tenían un plan de acción. ¿Ya? No a todos les hacían estudios psicológicos, no de todos tenían sus files, solamente de aquellos prospectos que podrían ser interesantes para la organización. Entonces, ¿qué cosa sucede? Sucede que muchos de estos consejeros que teníamos nosotros eran jóvenes, muy jóvenes, 24 años, 25 años, 23 años. ¿Qué cosa puedes aconsejar tú de esa edad a otro más jovencito? O sea, has avanzado solamente un par de pasos más, nada más, no estás preparado, no estás listo. Pero, ojo, eran jóvenes que jugaban a ser psicólogos, ¿no? Eran jóvenes que sin ningún estudio o preparación, bueno, algunos sí leían algunos libros al menos, pues se la daban dándote consejos que eran de una importancia sublime, o sea, y que iban a generar un impacto muy fuerte en tu vida. Y claro está, ellos siempre te decían que se iban a encargar de curarte todos esos complejos, conflictos, ¿no? Cuando en realidad lo único que querían era crear un ambiente de transición, un ambiente ideal para el traspaso de confianza de tu familia a tu consejero. ¿Qué cosa más sucede? Digamos que en el fondo lo que sucedía es que te aislaban de todo aquello que te distrajera de esos objetivos. Y este aislamiento lo que iba a hacer era permitir que quienes cumplían con el perfil que buscaban dependieran únicamente del grupo para obtener validación, apoyo y sentido de permanencia. Que era lo que explicaba hace un momento a uno de los miembros de la comunidad, que decía, me cuesta mucho este tema comunitario. Es que nosotros sí tenemos una tendencia de buscar de una u otra forma esta comunidad. Y si a eso ustedes les pueden sumar que por alguna extraña razón, decía, el sodalicio pues no permitía
lo que en la iglesia peruana en aquel momento les decíamos, o aquello que se le denominaba las vocaciones tardías. ¿Quiénes eran las vocaciones tardías? Eran personas que ya no eran adolescentes, podríamos decir que ya habían acabado una carrera, ya tenían 27, 30 años, y querían pues algo más, querían dar más su vida a Dios, ¿no? Entonces, pero como no era la edad usual, le denominaban las vocaciones tardías. De ahí se le cambió, ¿no? Esa denominación porque se veía feo. Una vocación es una vocación, es un llamado. No es ni antes ni después, no es tardía, es un llamado, siempre está ahí. Y es algo que se cambió. Pero en los 90 se les decía eso. Y hablo en general de la iglesia. Al menos en la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, así eran conocidos también. O sea, no es algo solamente del sodalicio, ¿no? Al final, todas estas vocaciones eran enfocadas para adolescentes, no para este otro tipo de perfil. Y yo, como les explicaba, para mí es normalmente porque era en términos de marketing era un mercado vulnerable, pues era un mercado en el cual podías entrar y podías obtener aquello que querías. Pues, digamos que era material más moldeable, que se podía ajustar todavía, que podía cambiarse. Ya lo otro era más difícil, ya tenías más hábitos que eran más difíciles de pulir, ¿no? Ahora, ¿qué cosa sucede aquí? Sucede que también el peligro que nosotros decimos es que llega un momento en el cual nosotros, por esta vulnerabilidad que podríamos sentir o expresar, que podría ser también un momento de dolor, ¿no? La pérdida de un ser querido también te vuelve vulnerable. No solamente te da esta opción de ser manipulable, sino que también nos hace más sensibles a la influencia de las figuras de autoridad. El peligro de esto es que cuando permitimos que otros nos dicten lo que tenemos que hacer, o cómo debe ser nuestra manera de pensar, y no cuestionamos eso, entonces perdemos toda nuestra libertad interior. Ese es un gran problema, que al final sí genera un impacto. Ahora, ¿qué más tenemos adicionalmente a esto? Tenemos que hay una suerte de control de información y pensamiento. Entonces, para los que recién se conectan, estamos hablando de los patrones de manipulación. Y hemos hablado que existe el patrón de aislamiento psicológico y físico. Otro patrón es el control de información y pensamiento. Ustedes se dirán, querido doctor, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible esto? Y yo les diría, bueno, a los miembros normalmente se nos inculcaba una doctrina que era estricta, que no solamente controlaba nuestra fe, sino también nuestra manera de pensar y de ver el mundo. Nos decían qué libro leer y qué libro no leer, qué películas ver, qué películas no ver. Y no solamente es eso, sino que nos daban una guía de interpretación. ¿Cómo podremos interpretar esta película? ¿Cómo podríamos interpretar esta lectura? O sea, prácticamente no te dejaban pensar. Te daban criterios ya trabajados por otros para que tú solamente los asimiles y nada más. Entonces, ¿qué cosa sucede con esto? Esto, con este tipo de cosas, lograban de manera sutil controlar qué es lo que debes de pensar y qué es lo que debes de decir. Digamos, y si por A o B no estabas de acuerdo con esto, eras ridiculizado en comunidad. No individualmente, sino en comunidad. Siempre es en comunidad, siempre es ante la sociedad. Te buscan dejar en ridículo. Entonces, y no solamente eso, sino que cualquier cuestionamiento era asociado con una suerte de desobediencia, ¿no? Este es desobediente, o este es rebelde, o te falta fe. Entonces, cualquier contradicción a la doctrina del grupo era estimada como o malintencionada, ignorante o hereje. Así de sencillo. O sea, si no piensas como yo, estás mal. De esta forma, pues, ellos ejercían una suerte de control de información y de pensamiento. Pero no solamente es esto. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es el tema de la autoridad incuestionable. Eso es interesante. Interesante es eso. A su salud. ¿Por qué es interesante? Porque los líderes del sodalicio, y en particular su fundador, eran presentados como
figuras de autoridad, hasta cierto punto, de una manera casi divina, ¿no? Con acceso exclusivo a la verdad y el discernimiento espiritual. Ellos tenían la capacidad de poder decirte a ti si tenías vocación o no. Y no se equivocaban, ¿eh? Ojo, ellos no se podían equivocar. Así que hay de ti si los cuestionabas. Ellos eran capaces de saber cuál era el plan de Dios para ti. Yo, la verdad, hoy me río y me avergüenzo porque eran de los chicos que iban a perseguir al fundador para que te mirase la cara y te dijera, sí, tú tienes vocación, o sí, tú estás yendo bien, o que te dé unas palmaditas en la espalda, pues, ¿no? Eh, digamos, de una u otra forma, este señor Luis Fernando Figari quería ser una suerte de Cristo, pues, ¿no? Quería agarrar y hacer la figura, pues, del personaje bíblico que te decía, te miraba a los ojos y te decía, ven, sígueme. ¿Mm? Al final, ese blindaje de autoridad, de hecho, imposibilitaba que los miembros del sodalicio o de la comunidad o de la familia sodalite cuestionaran los comportamientos abusivos. Y abusivos en todos los aspectos. Pues hacerlo significa ir en contra de la voluntad de Dios o de sus representantes. Así es. Si tú no obedecías, estás en contra de la voluntad de Dios. Si cuestionabas algo, probablemente podía ser un hereje, pues, ¿no? Pero, y que no querías cumplir con la voluntad de Dios, eres un rebelde. Era lo que sucedía. Ahora, también había una manipulación emocional y espiritual. Digamos que el abuso psicológico y espiritual era evidente en las dinámicas donde se mezclaba la culpa y la vergüenza. Sobre todo, estas eran utilizadas como herramientas de control. Buscaban romperte, quebrarte, escudándose en prácticas espirituales, por ejemplo, en oraciones comunitarias, ¿no? Había una oración en particular que era conocida como la Lectio. Para quienes no estén familiarizados con este tipo de oración, lo explico brevemente. La Lectio Divina es una práctica sencilla para conectarse con Dios a través de la Biblia. Es digamos, con una suerte de meditaciones con mensajes, con pasajes bíblicos. Esta constaba con la siguiente estructura. Tenía una lectura, que era el en sí, y este era leer un pasaje de la Biblia con calma, entendiendo lo que dice. Eso es lo que nosotros conocíamos como el en sí. Tiene una parte de meditación, en la cual nosotros lo conocíamos como el en mí, donde nosotros reflexionábamos sobre el mensaje que podía darnos este pasaje respecto a nuestra vida o cómo se relaciona con nosotros. Después había una suerte de oración, que es un hablar con Dios, compartiendo mis pensamientos y mis emociones. Después hay otra parte, que es el tema de la contemplación, donde uno permanece en silencio, disfrutando de la presencia de Dios. Y la acción, ¿no? Donde nosotros poníamos en práctica lo que se había aprendido. Es decir, no poníamos en práctica, sino poníamos los medios para poner en práctica lo que se había aprendido en esta meditación, ¿no? Y cómo veíamos cómo podíamos integrarlo a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿qué cosa sucede? Sucede que este tipo de oración también se podía realizar de forma comunitaria, no solamente de forma personal, sino también de forma comunitaria. Y aquí viene el detalle. Cuando esto ocurría, los demás miembros de la comunidad hablaban también sobre su parecer respecto a la lectura y a lo que ella le quería decir a otros hermanos. O sea, ya no solamente era una reflexión sobre mí, sino también era una reflexión para con los otros hermanos. Digamos que en ocasiones, alguno de manera específica, o sea, apuntábamos a que sea solamente una persona, y toda la comunidad le aportaba a esa persona en específico. Y otras veces, pues una suerte de ruleta, ¿no? Uno por orden, cada uno le iba tocando. Pero a veces éramos tantos en la comunidad que la oración se hacía demasiado larga, entonces ya apuntabas a personas específicas, a las cuales les ibas a decir lo que el mensaje de Dios le quería comunicar. Una suerte de intermediario, si queremos verlo de esa manera. Pero ¿cuál es el gran detalle? El detalle es que, si ustedes se acuerdan del en sí en mí, lo que dice el texto,
lo que me dice el texto. A mí, en esta parte donde se involucraba la comunidad, nosotros vulgarmente le decíamos el entry. El entry con referencia al entrar. ¿Por qué? Porque el entry no era otra cosa que eh, decirle a la otra persona lo que la lectura quería comunicarle, pero de una manera más violenta. Entonces, de esta forma, nosotros, sin ninguna invitación, porque no es que la persona nos pidiese, ustedes que creen que la Biblia me dice a mí, no, nosotros de frente íbamos y decíamos, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios te quiere decir a ti, así, sin asco, de frente, sin preguntarle, sin pedirle permiso, de frente, digamos, y le decíamos lo que creíamos que Dios le quería decirle a él, ¿no? No teníamos ninguna invitación personal del beneficiado y muchas veces entrar de esa forma en la vida, en la mente o en la psiquis de esta otra persona, pues se hacía sin caridad, eh, donde se cuestionaban sus actitudes, sus incoherencias o los defectos de aquel que había sido eh, indicado como el beneficiario de este entrino. Algunos también no le decían entry, sino también le decían los infighting. Es una forma de decir entrar a golpes, ¿no? Vamos a entrar a golpes. Obviamente no de forma literal, pero sí de manera psicológica. ¿Por qué? Porque eso, señores, esa era una herramienta para quebrar a las personas. Sí, utilizaban una oración como herramienta para quebrar a las personas. De esta forma, podían instrumentalizar una acción para acercarse a Dios, llegando a convertirse en una actividad estresante, que en algunos, más que en otros, derivaba en ansiedad. No saben lo que era. O sea, cuando decíamos, ya, vamos a rezar, vamos a hacer lección, muchas de las personas les comenzaban a sudar las manos, entraban en ansiedad. Y no solamente eso, ¿no? Sino que atentaba contra la naturalidad de la oración, para convertirse en monólogos prediseñados para evitar ser uno de los elegidos, ¿no? Para ser beneficiarios de esta corrección fraterna. Entonces, esa acción no solamente te llenaba de ansiedad y de estrés, sino que también te daba una nula naturalidad. Todo era fingimiento. Lo que ibas a decir era algo que creías que le podía gustar al superior o a la comunidad. No era algo que realmente creías. Lo evitabas o lo decías para evitar que seas seleccionado dentro de los beneficiarios para el infighting o para el entry. Entonces, esta práctica, como les decía, ¿no?, del entry o el infighting, en esta práctica se escudaba pues, bajo la apariencia de corrección fraterna. O sea, a nosotros nos la vendían así, ¿no? Tú estás haciendo una corrección fraterna. O sea, y con eso desvirtuaban la esencia de una auténtica vida comunitaria. ¿Por qué? Porque esa práctica en esa práctica nunca se tuvo como base el amor, el respeto o la empatía. Para nada. ¿Qué cosa debemos resaltar de esta práctica, ¿no? Uno es la falta de consentimiento y el respeto a la intimidad. Entrar en la vida de alguien, en la vida interior de alguien, sin su invitación, es una invasión a su libertad y a su privacidad. Y no debería fomentarse sin discernimiento o sensibilidad. Entonces, estás dándole pues un arma a unos jóvenes que pueden terminar pues ocasionando un daño psicológico grave. ¿Qué cosa sucede? También sucede que otro detalle que debemos de resaltar es que muchas veces se emitían en estos intrigue o infightings unos juicios sin caridad. Esto es decirle a una persona ajena a mí lo que el texto bíblico busca cuestionar de él. Al final se termina convirtiendo en un juicio que no edifica, ¿no? O sea, sino que hiere, humilla y sobre todo cuando lo expone a los reflectores de toda una comunidad. Pero no solamente es esto, sino que también está dentro de las dinámicas de poder. ¿Cómo es eso, doctor? Me dirán ustedes. Bueno,
Este tipo de prácticas derivaba en abusos de poder, como ya los hemos venido mencionando, donde el encargado o superior de la casa se arrogaba la autoridad de señalar y buscar que unos cuestionen a otros. El superior de la comunidad era el que te decía, ya, a ver, ¿tú qué opinas de él? Ya, dime. Entonces, eso, pues, sin tener en cuenta la vulnerabilidad a la cual iba a ser sometida esta persona, ¿no? Que iba a ser la elegida. Pero créanme, cuando les digo que esto no era algo aleatorio, o sea, no era algo, a ver, tú dijiste esto y por eso te voy a elegir. No, 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 eso no. Y estaba ya predefinido, ya se sabía a quién se le iba a hacer este intrigo, este infighting, quién iba a ser, entre comillas, el beneficiario, ¿no? Entonces, eh, en mi experiencia personal, y esto tengo que transmitirlo con vergüenza y dolor, en mi experiencia personal viendo en comunidad de forma recurrente y previa a la oración de la lección, era yo invitado solo o acompañado a, a ver al superior de la casa, al encargado de la casa, o el de mi taller vocacional, porque son estas oraciones normalmente o las hacíamos en la comunidad con el superior, o con un superior, o las hacíamos con un encargado de la comunidad cuando estaba el superior, o con el taller, o con las personas de mi taller vocacional. ¿No? Y en todos los casos siempre sucedió lo mismo, me llamaban y me decían que me enfocara en algún miembro de la comunidad en la cual estaba, ¿no? Y a mí o a otra persona más. Normalmente nos llamaban, o era yo solo, o llamaban a dos personas. Y lo que sucedía ahí es que normalmente a nosotros nos decían en quién nos tenemos que enfocar y nos daban algunas indicaciones sobre los activadores de estas personas. Y cuando me refiero a activadores, me refiero a activadores de dolor. Obviamente los superiores tenían información privilegiada de estas personas. Y bueno, pues, ¿qué sucedía? Sucedía que literalmente a nosotros nos decían, no lo suelten hasta que yo les indique. Esto era como si nosotros fuésemos perros de presa, pues, ¿no? Entonces, nosotros no podíamos soltarlo hasta que él nos decía, ya basta. Y normalmente esto sucedía como sucedía cuando la persona ya se ponía a llorar desconsoladamente o estaba al borde de las lágrimas, cuando ya lo habíamos quebrado. Entonces, y ahí era el momento culmen. ¿Por qué? Porque en ese instante, cuando ya lo habíamos quebrado, cuando ya lo habíamos atacado delante de toda la comunidad, obviamente a nosotros no nos decían vayan y ataquen, nosotros nos decían que era para su bien. A nosotros nos decían, no, o sea, que esto va a ser muy bueno porque esto va a hacer que él despierte. Entonces, si él necesita esto para crecer. Y claro, tú, un niño tonto, un mongo, no cuestionas nada, recibes una orden y la ejecutas solamente, pues terminabas ocasionándole un daño, pero no solamente es un daño para él, sino que lo ponías en una situación comprometedora, porque en ese instante que el superior o el encargado decía ya basta, déjenlo, este superior o encargado era quien le soltaba el salvavidas, ¿no? Era el que soltaba el salvavidas a estos náufragos, si queremos verlo así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien está náufrago, está flotando en el mar, pues a la deriva, se va a agarrar de lo primero que encuentre y se va a aferrar a eso con todas sus fuerzas, porque de eso va a depender su vida. Entonces esto sucedía de manera psicológica. Entonces el superior decía, alto, me voy a encargar, me hablé con él, le hablaba en positivo, le decía que sí, que mira, que él creía en él, era lo que les decía, que él pensaba que tenía muchísimo potencial para darle a la comunidad. Pero obviamente, pues, ya el hermano ya se convertía en una víctima de manipulación. ¿Por qué? Porque encontraba a su salvador, pues, y su salvador era el superior, o el encargado de la comunidad.
o el que dirigía el taller de discernimiento. ¿Y qué cosa sucede? Sucede que al verlo como su salvador, iba a esforzarse para demostrarle a él que no se estaba equivocando con él, que el juicio que él había emitido sobre él era válido. Entonces, digamos que con esto, el director espiritual, el que manejaba el taller vocacional, o el superior, o el encargado de la casa momentáneo, pues comenzaba a tener poder y podía ejercerlo, ¿no? Esta es una técnica que es el Daikita, pues. Yo te apoyaba en ese momento de dolor, te digo, sí, mira, esto es así, yo te apoyo, te levanto la galleta, te animo a seguir, pero llega un momento en el cual te comenzaban a tratar con total indiferencia, pues. Entonces, ¿qué pasó acá? O sea, si me estaban tratando bien, si me estaba diciendo que estaba haciendo las cosas bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces tú dices, oye, ¿qué he hecho mal? Es lo primero que vas a pensar. ¿Por qué está así? ¿Por qué he hecho mal? ¿Qué es lo que he hecho mal? Este diálogo interno se metía en la cabeza y te comenzaba a carcomer la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacías? Te comenzabas a esforzar muchísimo más para llamar su atención, para estar a su altura, para que él pudiera seguir creyendo de que tú valías la pena, ¿no? Entonces, y ese era el punto de quiebre, pues, porque ahí, en ese instante, este encargado ya tenía el control total de la persona. Le ibas a atracar todo. Le ibas a atracar todo. Si te decía que te pararas de cabeza, te ibas a parar de cabeza. ¿Mm? El ser humano quebrado terminaba convirtiéndose así, pues, en un objeto, en un incondicional. Ese es el gran detalle. Este, esta dinámica de la lección, donde participaba lo que nosotros denominábamos como el entry o el infighting, ¿qué cosa hacía? Terminaba generando un clima de desconfianza, de miedo, donde las relaciones se volvían tensas y te parabas, pues, a la defensiva. En lugar de fomentar una vida comunitaria basada en el amor y la confianza, se instalaba una cultura de control y vigilancia, donde las personas son vistas más como objetos que como personas. Eso es lo que sucede. Entonces, como están viendo y como están apreciando, el ADN impreso en el estilo formaba victimarios, inclusive utilizando una oración, un medio que te debía llevar a Dios, era utilizado como un instrumento para quebrar voluntades, para ganar incondicionales, para quebrar personas en buena medida, ¿no? Personas que terminaban dejando de lado su pensamiento crítico y se convertían en cómplices de manera sutil, como el ejemplo que les he dado. Y sobre todo vendiéndonos la idea de que estábamos haciendo un bien, cuando en realidad era todo lo contrario. Estábamos siendo utilizados para que otra persona sea sometida. Y no, en diversos espacios, de diversas maneras. Entonces, ese es un detalle. Eso es algo que duele. ¿Por qué? Porque descubres que también fuiste instrumentalizado para hacer daño. Viene después la normalización del abuso. La repetición es constante de prácticas humillantes y de un uso del lenguaje, pues, que trivializaba o justificaba el maltrato. Era parte de este proceso de manipulación. Por ejemplo, ¿no? Comentarios sobre la masculinidad. O sea, te decían, pues, que un hombre tiene que comportarse de tal o cual forma. Que si tenías algunas tendencias, porque sí, habían hermanos que tenían algunas tendencias, pues se notaba que tenían algunos gustos particulares.
Y ellos le decían, no, no, no te preocupes, eso se cura con ejercicio, o sea, pero sí tienes que decirme si todo está bien, si algo pasa, tú dime. Entonces, ya como que iban identificando, ¿no? Iban tirando, quienes podían ser los más, vulnerables. Y también, pues, nos vendían la idea que teníamos que comportarnos como soldados romanos, pues, ¿no? Soldados romanos en las duchas, pues. Porque al principio uno iba y pudorosamente se bañaba y todo, pero no, no, no. Ahí cambió todo lo contrario. Ahí te hablaban y te decían, no, ¿por qué te cubres tanto? ¿Para qué tienes miedo? ¿Mm? Si todos somos hombres acá. Entonces, oye, sí, ¿verdad? Pues todos somos hombres, ¿no? ¿Por qué me voy a estar cubriendo? Porque voy a andar con batitas así nomás de frente. Total, somos hombres. Y como los soldados romanos, te decían, los soldados romanos andaban tranquilamente así, desnudos en los baños y demás. Entonces, ya, ok. Tú creías inconscientemente en el tema de los soldados romanos, pero pues era una instrumentalización pues, para poder verte. Pues. Maños hombres. Es, no tiene otro sentido, de verdad. No tiene otro sentido. Un hecho de decir, pues, de que por unas normas de higiene no podías dormir con ropa interior, pues, ¿no? Pues, normas de higiene, no puedo dormir con ropa interior. Ahí está bien. Pero ahí, pues, después de ver testimonios, después de ver una serie de cosas, historias que nos contaban, pues, a veces, pues, deslizaban a tus habitaciones. Y obviamente, pues, no había un bloqueo, pues, una ropa adicional, pues, ¿no? Facilitaba el trabajo para el abusador. Entonces, dices, ¿qué fue, pues, no? O sea, ¿qué está pasando acá? En su momento no me di cuenta. Les voy a ser sincero. Yo, después, ya viéndolo con malicia, después de ver todas las historias que contaban, después de ver una serie de hechos, sí, pues dije, sí, claro. O de la típica, me preguntaban, ¿y quién ha soñado con hombres? Porque vivir en comunidad eso es normal, ¿ah? O sea, pues, ¿cómo se va a soñar con hombres? Por ejemplo, fulanito de tal y te soltaba un nombre. Él, por ejemplo, sueña con hombres y todo, ¿no? Con hombres desnudos, jajajaja, pero eso es normal, a ver quién. O sea, te buscaban sonsacar, te buscaban naturalizar esa información para que tú hablases. Obviamente te citaban a alguien para decirte, oye, por si acaso no eres el único, ¿ah? Él también está pasando, entonces. Como te buscaban crear un ambiente de confianza para que tú dijes, sí, yo también, yo sí, voy por acá. ¿Y para qué? ¿Y por qué tienen que hacerlo delante de todas las personas? No es algo que tiene que ser en privado, creo yo, por último. Y es más, una pregunta que ni siquiera es válida. O sea, yo en mi formación, cuando quería ser cura, cuando me hablaban sobre el tema de la confesión, me dejaban claro que no tenía que ir a pedir detalles, que eso no era necesario. ¿Por qué? Porque al final era malo para esa persona y era malo para mí también. No tenía que ir a detalles. Pero, digamos, hay cierta incongruencia con algunas cosas, sí, por supuesto que sí. Pero, digamos, este tipo de información, o sea, así de gratis, da mucho que pensar. Da mucho que pensar. Entonces, ¿qué cosa pasaba? ¿No? Esto para nosotros contribuía a que esos hechos fuesen algo normal. Pasaba que pues tú lo veías pues, con cierta naturalidad, y que era incluso algo necesario para la formación espiritual. No, Jean-Pierre, no había algún control externo. Es más, era difícil que alguien entrara a esos niveles, ¿no? Como una suerte de control. Normalmente siempre te daban la mejor cara, te mostraban solamente la mejor versión, ¿no? Cuando había visitas, era eso. Como cuando vas a casa, pues ya todos bañense, alístense y sonrían que va a venir la tía o el tío y quiero que se comporten bien, ¿no? Todo el rato, si no, los reviento. Algo similar. Algo similar. O sea, control, no. No había un control externo. Y no solamente eso, ¿sabes cuándo me di cuenta de ese tipo de cosas? Cuando salí de comunidad. Porque cuando salí de comunidad, pues, yo, o sea, nosotros nos decían, pues, puedes dormir, si quieres, si hay mucho calor, puedes dormir desnudo. No pasa nada, todos somos hombres. Ya, pues lo veías como algo natural. Yo me di cuenta de esas cosas cuando regresé a casa, después de salir de comunidad. Porque pues andaba ahí. Entonces mis hermanos se reían a veces. Por ejemplo, todos somos hombres, ¿ves, no? Hermanos hombres. Y decían, oh, tú estás loco. Me decían, ¿cómo estás a andar así en la casa?
Y papá dice, desnudo, papá, pues, me voy a bañar, si todos somos hombres. Y papá un día me dijo, hijo, está bien, todos somos hombres, porque también tu mamá está acá, pues nosotros te respeto, ¿ves? También. No, pero, ok, ok, pero yo no camino delante de mi mamá, le digo. No, no, pero yo sé que no caminas delante de tu mamá, pero pues, tu mamá puede salir y te puede ver, me dice, no, no. Igual, cuando duermas en tu cuarto, este, tápate, pues, ¿no? O sea, y ahí, cuando mi papá me dijo eso y me comenzó a decir, dije, oye, ¿verdad? ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué este comportamiento? O sea, ¿qué fue? O a veces salía, me despertaba y me ponía sábanas encima, así como las vestimentas de los romanos, y así yo caminaba para no salir desnudo. Pues. Mis hermanos me llamaron un tiempo el romano, me decían, porque salía así, pues todo cubierto, así, con las sábanas, ahí todo. Parecía un ciudadano romano, un senador romano. Este, pero les comento esto porque era algo que yo lo veía normal. Entonces, dije, ¿qué fue? Y no era algo que solamente se da en mi comunidad. A otros de otras especies comunitarias también me comentaban algo similar. Digamos, dentro de lo que pasaba, por suerte en lo que me tocó a mí, no fue tan grave. Eso, eso, entonces, al final, ¿a dónde quiero ir con todo este diálogo ya? Para ya comenzar a ponerle fin, ¿no? Se tiene que observar cómo operan estas dinámicas de poder y de control y de coerción para poder entenderlas. Tenemos que alejarnos muchas veces para poder ver eso. Y si estas mismas situaciones, estos mismos patrones se dan en todos lados. Estos patrones también se pueden dar en tu relación de pareja. Estos patrones se pueden dar también en tu relación con los amigos, o en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucede? Todo eso está diseñado para crear un sistema cerrado. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres con esto, doctor? Me dirás. Te han cortado la conexión con el exterior. Tu única conexión es con la comunidad. Hacia afuera no tienes con quién conversarlo. Porque cuando ibas a estudiar, llegábamos todos juntos y nos íbamos todos juntos. O sea, nada que te quedabas un ratito para conversar con los demás. O sea, en los espacios de interacción con otros miembros de otras comunidades era bien contado, era bien poquito. Este, entonces eso. Pero en esas interacciones también me comencé a dar cuenta de que algo similar vivían en otras comunidades, también ajenas al sodalicio. También. Entonces, pero ¿qué cosa sucede? Sucede que cuando no tienes alguien externo con quien conversar, ni con quien comparar, ni con quien decir, oye, eso está mal, o ¿por qué haces eso? Están locos. A no tenerlos, lo comienzas a naturalizar, piensas que es algo normal. ¿Por qué? Porque el sistema está cerrado. O sea, y nadie dentro lo cuestiona porque tiene miedo a que sea tomado como desobediente. Y ese sistema es el que precisamente permite el abuso, ¿no? Sin que sus víctimas puedan identificarse claramente como tales hasta mucho después. Muchas veces te quedas en silencio, no dices nada. Temor, vergüenza, no sé, qué sé yo. Y tienes que vivir con eso y eso te genera un impacto fuerte, ¿no? Y en Pierre nos dice, se da en muchas instituciones, pero en ese espacio estaban muy aislados. Así es. Inclusive sucede también, ¿sabes dónde? Mucho en las escuelas de fútbol, de vóley, de básquet, de esas cosas. También se da mucho de esos suerte de abusos, ¿no? Como te rompen, como te humillan. Eh, a veces el entrenador pues, te dice, oh, ¿quieres esto? Ya pues, haz esto, ¿no? ¿Quieres que te ponga titular? ¿Quieres que te haga jugar? Ya pues. Tenía un primito que estudió en el Cantolao y me contaba, pues, ¿no? Sus experiencias también. No, primo, mira, ha pasado esto. Pues. Y yo ya identificaba, pues, no, compadre, salte de ahí. Nada de esas cosas. Entonces, y muchas veces las instituciones no saben, o no sé si lo saben, o miran por un costado también. Pero, digamos, uno tiene que tener mucho cuidado. Uno no puede dejar a sus hijos así, encargándose de las otras personas. Es tu responsabilidad. Entonces, como tu responsabilidad, tienes que hacerte cargo de ella. Y bueno, digamos, es
final de esta entrega del poder, en la reflexión sobre el poder y el sodalicio, cómo se fueron metiendo pues estos patrones eh, dentro de la organización, cómo poder identificarlos, cómo poder verlos, cómo poder analizarlos. Esto es un paso importante para poder descubrir qué es lo que está sucediendo, y si te pasa algo de esto, pues comienzan a activarse tus red flags, ¿no? Hay que tenerlos activadas y hay que estar pendiente siempre de estas cosas. Para la siguiente entrega, vamos a dedicarnos a ver algunas particularidades, ¿no? Algunas expresiones que se utilizaban dentro del sodalicio para justificar muchas cosas. Y también un tema más actual, voy a aprovechar para analizar un comunicado que sacó un miembro del sodalicio ya expulsado de la congregación por Roma. Esto fue antes de que cerraran la comunidad religiosa, y cómo pues él hace sus descargos al respecto, ¿no? Su punto de vista. Es una persona, creo yo, inteligente. Ya vuelvo a decir, ser inteligente no significa ser sabio. Es una persona que ha ganado cierta fama, cierta popularidad, pero sí me interesa analizar lo que está diciendo y cómo lo dice, ¿no? Y lo que podrían cerrar detrás de ella. Eso para la siguiente entrega. Y después de esa entrega, que creo que va a ser un poquito más corta que estas, pienso invitar a mi esposa para que también compartamos nuestra experiencia dentro del sodalicio, ¿no? Pero ya como un tema más personal, un tema más de street time, ¿no? Ya no tanto de darle criterios, de analizarlo, no, nomás algo más fluido, algo de un contar, algo de chill, para que puedan conocer un poquito más lo que se vivió y qué es lo que no tienen que permitir, ¿no? Y eso. Así es. Y con esto quiero dar por concluida, como les dije, el podcast del día de hoy. Creo que nos hemos extendido un poquito más del usual, pero igual agradecerles su compañía. Esta vez he estado mucho más activo en la comunidad del chat. Es algo bueno, me agrada mucho. Espero que sigamos creciendo. Espero que se puedan enriquecer con lo que aquí se comparte. Sí, y sobre todo decirles que lo que estoy narrándoles es algo real. Es lo que se vivió, y por eso enmarco también los años. Cuando estaban preparando para el tema de las tesis, una de las cosas que nos decía, preparábamos los temas, ¿no? Para nuestras propuestas de tesis y demás. Decía, ok, pero está muy amplio. ¿De marca? ¿De qué año a qué año? O sea, para que se pueda saber, para que se pueda verificar, para que se pueda contrastar. Entonces, en base a eso es, ok, no voy a dar nombres, no voy a decir cosas porque no tengo los permisos de las personas que han vivido conmigo ni algo parecido. Pero por lo menos es algo que se puede contrastar en ese tiempo, ¿no? Y un poco lo que va a hacer después es ver cuál es la tendencia, cuál es el comportamiento que tienen algunos miembros destacados, o que fueron miembros destacados, porque fueron expulsados por poder externos, no internos. Hay que aclarar eso. Ojo, es muy distinto que tu comunidad te expulse a que venga alguien de fuera y diga, no, sabes que tienes que sacarlo, él está expulsado de esta comunidad, ¿no? Es muy distinto. Ojo, hay una gran diferencia. Entonces, nada, muchísimas gracias. Cuídense mucho, pasen un muy buen día y no se olviden, sean buenos si pueden.